clase más de este curso importante, ¿verdad? Que hoy tenemos por tema manejo de aguas mieles en beneficiado de café. Realmente para mí es un gusto compartir con ustedes en este día como moderador de la clase. Me presento, mucho gusto, el ingeniero Marco Sorto, parte del equipo de staff de Nestlé de Fundación Hondo Café, ¿verdad? Algunas recomendaciones para la clase, jóvenes, pues invitarles, ¿verdad?, a que revisen, que tengan a mano, pues, papel y lápiz para que puedan apuntar cualquier consulta que tengan a mano para nuestra expositora y apuntar lo más importante. Revisar nuestra conexión a Internet para que la calidad, pues, de la clase sea la mejor, ¿verdad? Y que podamos sacar el máximo provecho. Recordar levantar la mano, ¿verdad? Si tenemos alguna consulta, ahí a finales de la clase, pues se van a habilitar los espacios para que podamos hacer las preguntas correspondientes. Importante, el staff también estará mandando el enlace para que podamos registrar nuestra asistencia. Muy importante, ¿verdad? Para que podamos ser acreedores de ese certificado al terminar el curso. Jóvenes Caficultores es una iniciativa de Nestlé ejecutada por Fundación Condo Café a través de Plan Nescafé. Y en esta mañana tenemos el honor, ¿verdad?, de tener a la doctora Teresa Palominos Rizo. Ella, pues, una ingeniera con amplia trayectoria, ¿verdad? Ingeniera química con una maestría en manejo de cuencas hidrográficas, doctor en ciencias agrícolas y profesora de la Universidad de Earth, ¿verdad? Así que tenemos una expositora de primer nivel. Doctora, para nosotros es un gusto poder tenerla con nosotros y compartir este espacio, ¿verdad? Que sin duda alguna va a ser de mucho provecho, tanto para nosotros como para los estudiantes. Y sin más, pues le dejamos su espacio, doctora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me apasiona este tipo de iniciativas y este tipo de eventos. Los que quieran conocer un poco más de mí, pues ahí está mi código QR para que puedan ver mi perfil en LinkedIn. Entonces, sin más preámbulo, pues voy a comenzar con el tema que les traje el día de hoy. Como dijo Marcos, al final al final de la presentación se va a abrir el espacio para preguntas que tengan. Em, si no tengo respuesta a alguna de sus preguntas, pues me las llevo anotadas para poder contestárselas por otra vía. Entonces, pues comenzamos. El tema que les traigo el día de hoy es el manejo de aguas mieles en el beneficiado del café. La presentación va a tener este desarrollo, el contenido, vamos a tener una breve introducción. Yo sé que ustedes son expertos en el tema de café y beneficiado de café y saben muchísimo sobre el proceso de beneficiado, pero vamos a explicar brevemente para entender ¿dónde se generan esas aguas mieles? Vamos a hacer una pequeña definición de las aguas mieles, cuáles son los parámetros importantes, vamos a hablar sobre diferentes tipos de sistemas de tratamiento de aguas residuales y vamos al final a hacer un cierre con una conclusión de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, como introducción, pues yo creo que todos ustedes saben que toda agroindustria, la industria cafetalera es una agroindustria, se la considera así, produce o genera aguas residuales. Esas características de esas aguas residuales va a ser diferente dependiendo del tipo de industria. Son únicas con respecto a su origen. Por ejemplo, no es lo mismo las aguas residuales provenientes de un matadero a las residuales provenientes de un proceso de beneficiado de café. Tienen características diferentes que las convierten en únicas debido a que son procesos diferentes, tienen materias primas diferentes y en esa transformación o en ese proceso agroindustrial, esas aguas residuales van a adquirir las características de esos procesos y de esas materias primas. Em, Aquí tenemos una tabla donde se hace una referencia, por ejemplo, cuál es el impacto en cuanto a parámetros de aguas residuales que tienen diferentes sectores agroindustriales. En el caso del café, es un agua que tiene una DBO
alta. DBO es la demanda bioquímica de oxígeno. Ya casi vamos a hablar sobre qué significan esos parámetros. Y tiene una acidez alta. Eso es esa acidez que tiene el agua residual proveniente del proceso del café, es la que la convierte en tan particular y un poco compleja en su tratamiento. La agroindustria de frutas y legumbres presenta una demanda bioquímica alta, pero también presenta muchos residuos sólidos, obviamente producto de ese pelado o de esa fragmentación o corte de las frutas y legumbres. Todos esos residuos sólidos son en cierta forma contaminantes de las aguas residuales. Y bueno, la agroindustria de lechería tiene una DBO alta y tiene olores fuertes debido a su gran cantidad de grasa. Esas grasas generan el agotamiento de oxígeno en las aguas residuales y por lo tanto se generan estos malos olores. ¿Ok? Para hablar un poco de dónde se generan esas aguas residuales en el proceso de beneficiado, actualmente nosotros conocemos los dos principales procesos de beneficiado del café, la vía húmeda y la vía seca. Sabemos que en la vía seca se recoge el café en cereza, el grano está lo suficientemente maduro. eh, Se procede a su proceso de fermentación, a su trillado, secado y almacenamiento. Mientras que en el proceso de vía húmeda hay toda una generación de residuos, no solamente sólidos, sino también líquidos. Desde el recibido del café, donde hay una selección de granos maduros, ya desde ahí ya venimos generando residuos. Luego viene el despulpado, que es cuando retiramos la cáscara del café y esa cáscara de café se convierte en un residuo sólido que luego tenemos, cáscara o pulpa, ese residuo sólido luego tenemos que darle una alternativa de tratamiento porque no simplemente lo podemos disponer en el terreno. Hay muchas alternativas cuando hablamos de residuos sólidos con respecto al compostaje. Luego de ese despulpado viene el desmucilaginado. El desmucilaginado es ya la extracción del mucílago del café que cubre la semilla del café. Ese mucílago se retira mediante un proceso de fermentación. Necesitamos que el café haya pasado esas horas de fermentación adecuadas para que por acción del agua ese mucílago sea retirado con mayor facilidad. Evidentemente ahí se generan aguas residuales. Esas aguas residuales, junto con las aguas de lavado, porque ese desmucilaginado, después viene un proceso de lavado, son las que llamamos aguas mieles. Después de ese proceso de lavado viene la clasificación, donde ya el café es seleccionado por su peso en diferentes saranes, donde evidentemente los más pesados van al fondo y los más ligeros pues son los que, en el caso si están en el agua, van a flotar. En el caso después de esa clasificación, pues ya tendríamos el café en pergamino, pasa por el proceso de secado y almacenado. Entonces, si nos damos cuenta, la vía húmeda o el proceso de beneficiado de tipo húmedo es el que mayor generación de residuos tiene, de residuos tanto sólidos como líquidos. Pero, ¿qué son las aguas mieles? Yo sé que ustedes tienen una idea de qué son esas aguas mieles, pero vamos a hablar un poquito de en qué consiste. En el procesamiento de café, para que tengamos como referencia, solo se aprovecha el 5% del producto fresco. El resto se convierte en un residuo. Les había mencionado que estaba el despulpado, ahí ya se pierde ese peso de producto fresco. Luego está el tema de el desmucilaginado,
que es donde se extrae ese mucílago. Entonces, el peso fresco del producto del café solamente se aprovecha el 5%. El resto se convierte en residuos sólidos o sean residuos líquidos, como en el caso de las aguas mieles. Ese residuo líquido puede llegar hasta 40 litros de agua residual por kilogramo de café pergamino seco. Entonces, el impacto que genera el beneficiado de café de tipo húmedo es bastante alto porque la generación de residuos es mayor y no son cualquier tipo de residuos, son residuos que tienen características particulares, como les decía en un inicio, son residuos que tienen una alta demanda bioquímica de oxígeno, eso quiere decir que tienen una alta carga orgánica y también tienen un pH elevado, tienen un pH ácido, perdón, tienen una alta acidez. Si hablamos de la caracterización, entonces al final esas aguas mieles son las aguas que salen de ese proceso de fermentación para la extracción del mucílago y del lavado del café. Entonces, al final de cuentas, son las aguas residuales producto de ese proceso agroindustrial de beneficiado húmedo. Estos son datos que pueden variar, no siempre tienen las mismas condiciones, pero generalmente estas aguas mieles tienen un pH ácido. Al ser un pH ácido, em, los procesos de tratamiento de tipo biológico no siempre son fáciles de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer ajustes a esos pH para que esos procesos biológicos se den, esos microorganismos que necesitamos para esa degradación de la materia orgánica se den. Como les decía, tiene una alta demanda bioquímica de oxígeno en 5.000 miligramos por litro y una demanda química de oxígeno entre 15.000 y 25.000 miligramos por litro. Otro parámetro importante son los sólidos suspendidos totales, que sobrepasan los 6.000 miligramos por litro. Si nosotros vamos a ver estos parámetros con respecto a cumplimiento de normativa, por lo menos aquí en Costa Rica, están elevadísimos, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica, esos parámetros sobrepasan los límites establecidos para que puedan ser descargados a un cuerpo de agua. Me imagino que en el caso de los otros países que me están viendo, también tienen límites estrictos para descargas de aguas residuales, establecidos por ley, establecidos por normativa. Entonces, evidentemente, al tener estas aguas mieles, estas características, los convierten en residuos que sí o sí necesitan un tratamiento para su posible descarga a un cuerpo de agua o para incluso su posible infiltración. Entonces, un poco indagando qué es lo que pasa en ciertas cuencas en Honduras. Por ejemplo, esto es un poco alarmista el anuncio, pero no deja de tener cierto sentido o no deja de tener cierta razón cuando dice que la alarma por contaminación del río Lempa. El río Lempa es uno de los ríos más grandes de Centroamérica que abarcan tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador, que es el que tiene la mayor parte del río, la mayor área del río. Al ser una cuenca trinacional, las responsabilidades están un poco diluidas, ¿verdad? Porque ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que está pasando aguas arriba de ese río Lempa? Si pertenecen a otro país y me llegan aguas abajo con una alta contaminación. Producto de esa contaminación, ¿qué es lo que viene arrastrando? De acuerdo con ese anuncio, dice que viene arrastrando aguas mieles, porque son zonas que en la parte alta son cafetaleras, aguas mieles, desechos sólidos, producto de la actividad agrícola también. No solo aguasmieles, no solo café hay en esas zonas. Entonces, y vemos acá la otra imagen que los peces están muertos producto de esa contaminación. Eh, Tiene sentido que si me hablan de aguas mieles con esa alta acidez y con esa alta carga orgánica que traen las aguas residuales,
se generen este tipo de impactos ambientales. Incluso, bueno, hay zonas en las cuales cuando viene la época o la temporada de café, pues la gente no puede ir a los ríos a bañarse, producto de esa contaminación. Porque históricamente se ha tratado de ubicar estratégicamente a los beneficios cerca de los ríos para que las descargas y el abastecimiento de agua sean más fáciles. Les había mencionado que habían parámetros importantes y les había dicho que era un poco mencionado lo que era la DBO, lo que es DQO y los sólidos suspendidos totales. Aquí les voy a dar una breve explicación de qué es lo que son. Los sólidos suspendidos totales son partículas sólidas, pueden ser de origen orgánico o de origen inorgánico y se encuentran en suspensión en el agua. Estas partículas sólidas generalmente son grandes y se pueden ser retenidas por un filtro. Cuando las partículas son muy pequeñas y pasan ese filtro, ya no son sólidos suspendidos totales, se los considera sólidos disueltos porque muchos de ellos están en estado coloidal. Quiere decir que son tan pequeñas que que ellas flotan o están diluidas en el agua. Entonces, ¿cuál es el problema con estos sólidos suspendidos totales? Evidentemente, es un parámetro que puede generar lodos, puede generar sedimentos en los cuerpos de agua, puede generar sedimentos en las aguas residuales, lo cual lo vuelve un parámetro muy importante para su tratamiento previo a su descarga. En el caso de la DBO es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar la materia orgánica. Los microorganismos que están en las aguas residuales o que están en las aguas incluso de los ríos, de los lagos, de los embalses, ahí también hay microorganismos. Esos microorganismos necesitan oxígeno para sus funciones básicas de sobrevivencia. Entonces, esa demanda bioquímica de oxígeno representa cuánto esos microorganismos están requiriendo para oxidar esa materia orgánica. Al decir oxidar esa materia orgánica, significa cuánto oxígeno están requiriendo para degradar o consumir o comerse de esa materia orgánica. De eso se trata la demanda bioquímica de oxígeno. Y es un parámetro muy importante que ustedes lo van a ver en todas las legislaciones de nuestros países y donde hay límites establecidos dependiendo del tipo de actividad y dependiendo incluso del lugar de descarga. No es lo mismo descargar al alcantarillado sanitario, que se supone que llegará en algún punto a un sistema de tratamiento, a descargar a un río. Entonces, es un parámetro relevante con respecto a los límites de descarga. Mientras que la demanda química de oxígeno es un parámetro que está relacionado con la DBO, pero en este caso se utiliza para medir cuánto oxígeno es el equivalente, el equivalente a la materia orgánica oxidable. Es decir, cuán- ¿cuánto oxígeno se requiere para oxidar esa materia orgánica mediante un agente químico? Ese agente químico suele ser dicromato de potasio y ese análisis está enlazado a la DBO porque cuando hablamos de cargas contaminantes hay una relación entre DBO y DQO que es la que nos indica cuán biodegradable o cuán consumible es esa materia orgánica. Si tienen eh, una relación baja, me va a indicar que probablemente esa materia orgánica requiera de otro tipo de ayudas para la biodegradación. Bueno, aquí vemos unas imágenes con respecto a los diferentes tipos de análisis. Estos conos que ustedes ven aquí, los conos Inhofe o IMOF, como los solemos llamar, son conos que nos permiten hacer el análisis de sólidos suspendidos totales. ¿Cuál es el método aquí para identificar? Aquí vemos un agua que está muy oscura, un efluente que está muy oscuro. Esta es el agua de entrada
del lavado de pisos de un corral de una finca pecuaria. Evidentemente, perdón, evidentemente está muy oscura por la cantidad de sólidos de sólidos y de materia orgánica que vienen presentes en ellas. El efluente que vemos acá ya es el agua de salida después del sistema de tratamiento. Ahí podemos hacer una comparación de cómo entró y cómo salió. Entonces, cuando vemos el primer cono, este de aquí, el oscuro, nos da un indicativo de que efectivamente esa agua, bajo esas condiciones, bajo esa coloración y bajo esa cantidad de sólidos presentes en ellas, no pueden ser descargados directamente a un cuerpo de agua. Requieren entonces de un tratamiento, requieren entonces de un acondicionamiento de esa agua residual para que pueda ser descargada. Si nosotros vemos que el efluente ya es transparente, como este que tiene aquí, probablemente ya pasó un proceso de tratamiento y probablemente sus parámetros, como la DBO, la DQO y los sólidos suspendidos, están cumpliendo con lo que exige la normativa ambiental, la legislación ambiental. Eh, Estas botellas que vemos aquí con este cabezal verde son las botellas que se utilizan para hacer la demanda bioquímica de oxígeno. Esas botellas lo que hacen es medir la presión generada por el dióxido de carbono generado por los microorganismos. Entonces, este cabezal registra una lectura. Y con esa lectura, pues tenemos el dato de la demanda bioquímica de oxígeno. Este es un análisis que se realiza em, a una temperatura de 20 grados centígrados y durante 5 días. Es decir, cada día el equipo va haciendo un registro de la DBO hasta que se cumplen los 5 días a una temperatura de 20 grados. Se mete en una incubadora que mantiene esa temperatura. Estos tubitos que vemos aquí abajo son los que utilizamos generalmente para hacer demanda química de oxígeno. La lectura se hace a un espectrofotómetro. Estos tubos ya vienen preparados con el oxidante. ¿Se acuerdan que les decía que la demanda química de oxígeno es la cantidad de materia orgánica oxidada por medio de un agente químico? Este tubo ya trae ese agente químico y es el tubo y esos reactivos son los que nos permiten identificar esa demanda química de oxígeno. La lectura, como les decía, se hace en un espectrofotómetro. Ok. Entonces, ya vimos cómo es el proceso de dónde se generan esas aguas mieles, qué son las aguas mieles y cuál es su característica. Evidentemente, son residuos líquidos que requieren un tipo de tratamiento. Y cuando hablamos de tratamientos de aguas residuales, el tema es súper amplio. Podríamos hacer incluso diferentes sesiones para solamente hablar de los 3 diferentes tipos de sistemas. Aquí los voy a mencionar rápidamente para que tengamos una idea de qué es lo que son. Bueno, las aguas residuales se generan por los diferentes procesos industriales o agroindustriales, como les mencionaba inicialmente. Eh, Hay diferentes tipos de tratamiento. Están el pretratamiento, que básicamente lo que hace es remover sólidos gruesos. Remover sólidos gruesos muchas veces se requieren de estructuras para igualar caudales, para que homogenizar caudales, y eso se llama pretratamiento, es acondicionar el agua residual para los siguientes pasos. El tratamiento primario se basa principalmente en la reducción de esos sólidos. Los sólidos que hemos mencionado inicialmente, esos sólidos necesitan ser removidos. Eso me lo da un tratamiento primario. Ya sea que yo voy a meter un tamiz o una criba, o que voy a ponerle un sedimentador para sedimentar esos sólidos. Y esos son los lodos primarios. Después del tratamiento primario, tenemos el tratamiento secundario. Generalmente los tratamientos secundarios son basados en tratamientos de tipo biológico. Es decir, que dentro de ese tratamiento
los encargados de esa degradación de la materia orgánica o esa degradación de contaminantes son los microorganismos. Y vamos a ver que en los tratamientos secundarios hay diferentes tipos, de tipos anaerobios, de tipos aerobios, de tipos facultativos. Ya vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. En ese tratamiento secundario, al ser secundario, evidentemente se me van a generar lodos de tipo secundario. Evidentemente, los lodos, los sólidos o los sedimentos que no se lograron sedimentar en un tratamiento primario o que no se lograron retener en un tratamiento primario, van a pasar a un tratamiento secundario. em, y esos lodos que son retenidos en esa etapa secundaria son los que se llaman lodos secundarios. Después del tratamiento secundario está el tratamiento terciario, pero aquí debo de aclarar que el tratamiento terciario no es tan común cuando hablamos de aguas residuales de tipo industrial. ¿Por qué? Porque tiene un costo adicional. Son común o son utilizados cuando necesito, por ejemplo, remover metales, que eso no me lo va a dar un tratamiento secundario. Necesito meter un elemento químico para poder remover metales o poder precipitar metales. O si, por ejemplo, necesito remover coliformes o remover patógenos. Un tratamiento terciario puede ser un tratamiento con ozono, un tratamiento con radiación ultravioleta, un tratamiento incluso con cloración. Eso se considera tratamiento terciario. Es cuando necesito remover patógenos o remover microorganismos que están todavía presentes en el agua residual. Generalmente los tratamientos terciarios los vemos en sistemas de potabilización de agua, que yo necesito que el consumo o que el agua que va a consumir cierta población esté apta para, efectivamente, para su consumo. Entonces, por eso necesito un tratamiento terciario que retire aquellos contaminantes que no fueron retirados en las primeras fases. Como les decía, en el caso de aguas residuales no es tan común a no ser que necesite remover elementos especiales. Dentro de todos estos trenes de tratamiento, no debemos olvidar que también esos lodos, ¿qué hacemos con esos lodos? Esos lodos, en algunos casos hay que estabilizarlos, en otros casos el mismo sistema ya los da estabilizados y hay que remover humedad. Ese tratamiento de lodos también forma parte de todo este esquema para que puedan luego ser dispuestos adecuadamente. Ok. Aquí vemos, esto es en un beneficiado grande aquí en Costa Rica, un beneficiado húmedo. Lo que estamos viendo allí es el cribado o tamizado. Eso que vemos, esas estructuras que vemos allí, lo que hacen es retener toda esa materia sólida que no se quedó en una parte inicial y que yo necesito enviarlo a un tratamiento primario. En un tratamiento posterior a este, si yo lo envío así, va a interferir con el tratamiento en sí. Entonces, ese pretratamiento es muy importante para poder acondicionar esa agua residual, para que no interfiera en los procesos posteriores. Cuando hablamos de tratamiento primario, podemos también incluso mencionar el igualamiento. El igualamiento no siempre se considera un pretratamiento. También puede considerarse un tratamiento primario si yo tengo picos de caudales, que por ejemplo a una hora el caudal fue mínimo, fue bajo, mientras que en cierto periodo de tiempo el caudal se me incrementa grandemente producto del proceso productivo que se está realizando en la industria o en la empresa. Entonces, el igualamiento lo que quiere decir es que todas las aguas residuales van a caer en un tanque y van a darle un periodo de tiempo para que esa agua residual pase a otro sistema en forma igualada, no tener esos picos de caudales que pueden afectar mi siguiente proceso. En esta imagen que nosotros vemos aquí donde está el joven parado, eso es un sedimentador. En el beneficiado de café,
ese proceso de sedimentación primaria funciona, parte de esos sólidos flotan y son retenidos, aquí ustedes ven en este tubo azul que está aquí y esta estructura de hormigón es un baffle que eh, lo que hace es permitir que esos sólidos se queden de un lado y el agua sin esos sólidos pasen a la siguiente cámara. Al fondo de este tanque, como se llama sedimentador, todos esos sólidos gruesos que por acción de la gravedad pueden sedimentar, los vamos a encontrar al fondo del tanque. Entonces, una parte del agua residual que está aquí, ya sin los sólidos que están flotando y sin los sólidos sedimentados, van a pasar a esta como especie de laguna que tenemos aquí. Esta laguna que tenemos aquí en este beneficio es una laguna que su función es un ecualizador o un tanque de igualamiento. Permite homogeneizar esos caudales por los diferentes picos de caudal que se tienen a lo largo del día y también permite acondicionar el pH. Aquí incluso se le adiciona cal porque para que esta agua residual pase a un tratamiento secundario, ese pH ácido es una tremenda interferencia, porque con ese pH ácido los microorganismos necesarios para para el tratamiento o para la descomposición de la materia orgánica van a morir. Entonces se necesita estabilizar el pH, incrementar ese pH. Habíamos dicho que ese pH estaba en 4,5, es un pH ácido. Entonces hay que mover ese pH con cal para que, o en algunos casos, ellos algunas veces utilizan carburo, que es un material también de tipo calcáreo que permite elevar ese pH. Em, Evidentemente, la cal su acción es mucho más rápida para estabilizar ese pH. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta imagen es un tratamiento primario con su sedimentador y con su laguna o tanque de igualamiento y neutralización. El tratamiento secundario eh, después de que salió de la laguna que vimos hace un momento, pasa a esta laguna acá. En esta laguna, el agua residual tiene un tratamiento de tipo, a ver, este es de tipo aerobio, es decir, que ella viene con oxígeno, ella está en presencia de oxígeno. Para que esté en presencia de oxígeno, su profundidad no es una laguna tan profunda, porque si fuera muy profunda, ya vamos a tener anaerobiosis, que va a ser ausencia de oxígeno. En este caso, aquí es donde se hace ese tratamiento biológico. Aquí vienen los microorganismos, evidentemente al ser aguas mieles, eh, para que ese proceso secundario, para que ese proceso biológico se dé, hay que inocularlo. Estas lagunas, ya sea por su pH o o por la misma condición o por la misma caracterización de esa agua residual, requiere de acondicionamiento. Requiere de acondicionamiento con respecto a neutralizar o incrementar ese pH y también de inocular esa laguna. Inocular significa que le añaden cada cierto tiempo microorganismos para que funcione en ese proceso de degradación. Es decir, este tratamiento de aguas mieles se las trae si lo vemos a un esquema de una gran empresa. Se las trae por el hecho de que requiere muchos controles, requiere cierto acondicionamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa si ellos no hicieran toda esta inversión, si ellos no hicieran todo este tratamiento? Pues ellos no podrían, primero la planta la cerrarían, porque aquí en Costa Rica llega el Ministerio de Salud y si no está cumpliendo con los establecidos por normativa, Ministerio de Salud le va a cerrar la empresa. Y segundo, es una empresa que exporta sus productos a Europa o a Estados Unidos, que son mercados que tienen ciertas condiciones
ambientales con respecto a, incluso para comprar sus productos. Entonces, para que ellos puedan posicionar sus productos, ellos tienen que demostrar que están cumpliendo con la normativa, ya sea ambiental, social, de su comunidad. Entonces, esto es un beneficio grande y por eso tienen toda esta infraestructura. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales, hay diferentes procesos. Procesos físicos como el cribado y la retención de sólidos gruesos. Les mencionaba que uno de los parámetros importantes son los sólidos suspendidos totales, que son sólidos gruesos que se pueden filtrar. Eso se refiere a un tratamiento físico, donde la remoción de contaminantes es de tipo física. Los procesos de tipo químico, como les mencionaba en el tema del control del pH, en estas lagunas que utilizan cal para neutralizar el pH o incluso ese igualamiento de caudales. Y el tratamiento biológico que puede ser anaeróbico. Anaeróbico quiere decir que va a ser en ausencia de oxígeno, que no va a haber oxígeno en ese proceso biológico y que los microorganismos encargados de la degradación de la materia orgánica son especialistas en un ambiente anaeróbico, en un ambiente sin oxígeno. Mientras que el de tipo aeróbico implica que va a requerir oxígeno. Va a requerir oxígeno porque los microorganismos presentes en él requieren oxígeno para esa degradación de la materia orgánica. Y cuando hablamos facultativo es la combinación de ambos. Generalmente un tratamiento de tipo facultativo, en el caso de las unas, tienden a ser profundas, más de 4 metros de profundidad, 4,5 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque en el fondo, la misma columna de agua hace que en el fondo haya ausencia de oxígeno y en cierto nivel haya una etapa intermedia donde es la combinación de presencia y ausencia de oxígeno y en la parte superior hay oxígeno. O sea, el sistema facultativo es una combinación del proceso anaeróbico y del proceso aeróbico. ¿Ok? Cuando hablamos de tratamientos a mediana y pequeña escala, hay diferentes tipos. En el caso de los biodigestores de este tipo, esto es un biodigestor de tipo tubular, es un sistema anaeróbico, funciona en ausencia de oxígeno, pero para que este biodigestor cumpla con la función de degradar la materia orgánica, generar biogás y generar un biol, evidentemente ese efluente o esa aguamiel tiene que ser acondicionada con respecto a los sólidos, porque si yo meto sólidos allí, lo que va a pasar es que ese biodigestor se me va a solvatar, se me va a llenar de sólidos y se me va a hacer una capa difícil de remover. Y tengo que acondicionar el pH. Y el pH, porque con esos pH ácidos, los microorganismos no van a hacer su trabajo de forma adecuada. En el caso de los biodigestores también se necesita un inóculo, es decir, generalmente se utiliza excretas de vaca o excretas de cerdo acompañadas con las aguas mieles, porque son los disparadores de que el proceso biológico se realice en forma eficiente y que incluso se pueda generar biogás. El biogás generalmente está compuesto por un 60-70% de metano y se utiliza ya sea como fuente de generación de energía eléctrica o incluso para calentar como un gas, como si fuera un gas de propano-butano que nos sirve para preparar nuestros alimentos en una estufa. El biogás podríamos perfectamente utilizarlo, pero es un proceso que requiere ciertos controles como se los había mencionado. Esto es un tipo de sistema que no solo es a pequeña escala, también se ve a mediana escala, donde es un proceso de tipo anaeróbico. Quiere decir que no hay oxígeno en él, que los encargados del proceso de degradación de la materia orgánica son microorganismos anaeróbicos. Evidentemente, para que el agua residual ingrese aquí,
tiene que haber cierta retención de sólidos gruesos. El tanque A es el tanque IMOF, es donde se retienen gran cantidad de sólidos, gran cantidad de sedimentos y luego pasa a un filtro anaerobio de flujo ascendente. Ese filtro anaerobio en su interior suele tener ya sea piedra grava, hay modelos que incluso utilizan botellas, pedazos de botellas plásticas, porque ¿qué es lo que hacen? Los microorganismos se adhieren a esas superficies y cuando el agua residual pasa por esa superficie, los microorganismos están alimentándose de ella, alimentándose de esa materia orgánica. Entonces, este tanque B en su interior probablemente tenga pedazos de botellas plásticas, que son los que permiten que se adhieran los flóculos o los flocks a esas superficies y son los encargados de la digestión de esa materia orgánica. Esto es un sistema visto en Colombia. Hay toda una literatura e incluso hay manuales de cómo podemos diseñar este tipo de sistemas o cómo podemos instalar este tipo de sistemas dependiendo de los kilogramos de café cereza por día. Esto es un sistema pequeño en el cual aquí tenemos una trampa de pulpas. ¿Qué quiere decir que es una trampa de pulpas? Que lo que va a hacer es retener todos esos sólidos gruesos que vienen de la tina de lavado, de las aguas residuales de lavado. Este tanque que vemos aquí, este primer tanque, lo que va a hacer es retener esos sólidos y luego va a pasar a un reactor hidrolítico acidogénico. Esto quiere decir que este proceso es de tipo anaeróbico. Aquí funciona en ausencia de oxígeno. Al funcionar en ausencia de oxígeno, es donde se hace esa degradación. Luego, el agua va a pasar a una recámara dosificadora. Esta recámara dosificadora lo que hace es controlar el flujo de agua. Es como una caja de registro. Lo que hace es controlar el flujo de agua. Y finalmente eso va a pasar al reactor metanogénico, que es donde donde continúa ese proceso de degradación de la materia orgánica. En algunos casos, el agua residual de aquí puede ir si está cumpliendo con la normativa, puede ir a un drenaje, perdón, a un campo de infiltración o puede incluso ir como riego para un lombricultivo. ¿Sí? Esto es otro tipo de sistemas, los humedales subsuperficiales. Ellos funcionan eh, en su interior. También tienen drenes. Generalmente esos drenes son gravas, son piedras. Esas piedras se acomodan de acuerdo a su tamaño en las entradas y en las salidas. Son las piedras más grandes. Y lo que hace el agua es, ya sea que pasa por debajo o pasa por arriba y las plantas de cierta forma ayudan al tratamiento o la oxigenación de esa agua residual. Eh, Aquí vemos algunas imágenes con respecto a la granulometría que debería de tener ese humedal superficial. Pero en el caso de humedales superficiales, volvemos a esa etapa inicial que se requiere retener sólidos, porque ¿qué pasa si yo mando el agua residual con muchos residuos de pulpa a ese sistema? Probablemente se me va a taponar, probablemente me va a tocar remover todas esas piedras y lavarlas o limpiarlas o reemplazarlas si yo permito que sólidos gruesos pasen a ese sistema. Generalmente los humedales superficiales van a trabajar con unas etapas previas. Esas etapas previas generalmente son para retener sólidos, para retener esas partículas gruesas que que están presentes en el agua residual. Bueno, aquí vemos una imagen no solamente el diagrama. La salida de este tipo de humedal superficial
se puede dar a un campo de infiltración si la normativa de su país lo permite y si está cumpliendo con los límites establecidos en la normativa, con los límites de descarga, pueden ir a a un campo de infiltración. También, si están cumpliendo con la normativa, pueden ir a un cuerpo receptor, a una quebrada, si están cumpliendo con lo que dice la legislación. ¿Ok? Entonces, hemos visto varios tipos de tratamiento, un poco para ir resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora. El biodigestor tubular que requiere cierta adecuación de las aguas, adecuación de las aguas residuales para su ingreso previo, principalmente en el caso de aguas mieles, por el tema de pH y por el tema de sólidos. Están los reactores de cúpula, que son los tanques, todo lo que vimos de tanques. eh, Están los humedales por biofiltros y están las lagunas anaeróbicas, aeróbicas. Aquí en lagunas anaeróbicas no solo son anaeróbicas, son aeróbicas, anaeróbicas y facultativas. Pueden ser de los tres tipos, que son un poco lo que vimos en estas imágenes iniciales del beneficio que les hacía referencia que está acá en Costa Rica. Ok. Ahora, un poco para centrarnos en qué es lo que existe en Honduras. Y aquí les traigo un ejemplo. Esto es una guía establecida por el Instituto Hondureño de Café. Esa, esa guía establece ciertas condiciones y me parece porque, bueno, les comento que yo viví un tiempo en Honduras en una zona cafetalera y es muy común ver este tipo de infraestructuras. Generalmente se ponen o se instalan lejos de cuerpos de agua. Aquí dice 50 metros. Yo sugeriría que sea incluso una distancia mayor, 100 metros, entre cuerpos de agua y viviendas, 150 metros entre cuerpos de agua y viviendas. Hay que hacer una prueba de infiltración. Generalmente se hace un hoyo que cumple con estas dimensiones de 50 centímetros de profundidad, 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo. Se lo llena de agua y se analiza cuál es la capacidad de infiltración de ese terreno. Si es un suelo muy arenoso, probablemente el agua residual va a pasar muy rápido. Y si es un suelo arcilloso, lo que va a pasar es que el agua va a quedar retenida allí. La otra fase es la preparación del terreno. Se marca el terreno con las dimensiones ya establecidas, con las dimensiones que se calcularon para construir esta laguna. Se hace el proceso de construcción. La profundidad recomendada para este tipo de sistemas es de 60 centímetros de profundidad. Perdón un ratito. ¿Ok? Y luego está, bueno, aquí ya vemos el sistema ya instalado, donde, ¿qué es lo que sucede con la tierra o con el suelo que sacamos para construir esta zanja? La acomodamos en los bordes de la laguna y generalmente sembramos plantas en su alrededor para que permitan estabilidad en esos taludes, para que esos taludes no se vayan a fraccionar o no se vayan a romper. Entonces, si el agua viene directamente de la tina de lavado, usted, pues lo que aconseja este manual o esta guía es construir un canal que caiga directamente en la laguna. ¿Qué pasa si yo tengo más agua miel generada y necesito construir dos lagunas? Puedo construir una a la par de la otra. Entonces, ay, perdón. Ok. Aquí vemos cómo se hacen los cálculos para esta laguna. Bueno, importante conocer cuál es la cantidad de café uva que se recibe al día. Como para que tengan una referencia, 5 quintales de café uva va a utilizar aproximadamente medio metro cúbico de agua y 5 quintales de café uva van a producir un quintal de café oro. Entonces, el ejercicio está desarrollado de esta forma.
Si usted cosecha 50 quintales de café uva por día, tiene que estimar el volumen y las dimensiones de las lagunas. Entonces, habíamos dicho que 5 quintales de café uva me van a generar un quintal de café oro. Si yo genero o si yo cosecho al día 50 quintales de café uva, ¿cuántos quintales de café oro son? Esto es una simple regla de tres. Aquí lo vemos en esta ecuación, donde x es igual a 50, que multiplica por 1 y lo divide para 5. Esta operación me va a resultar que esos 50 quintales de café uva se me van a convertir a 10 quintales de café en oro por día. Entonces, si ese beneficio trabaja los 7 días a la semana, trabaja la semana completa, esos 7 días, por esos 10 sacos de café en oro que produje el día, van a ser 70 sacos de café oro en esa semana. Entonces, yo tengo ya el dato de cuántos sacos de café oro produje o generé en esa semana. Habíamos dicho que se utilizaba por cada quintal o por cada saco, se utilizaba 0,5 o medio metro cúbico de agua. Entonces yo multiplico esos 70, aquí estos 70 por 0,5 de agua que requiero para obtener un quintal de café oro. Entonces el volumen que va a tener esa laguna va a ser de 35 metros cúbicos de agua. Es decir, que para yo lavar y retirar el mucílago de ese café uva, de esos 50 quintales de café uva, voy a utilizar 35 metros cúbicos de agua. Ahora bien, con esos 35 metros cúbicos, lo que hago es calcular las dimensiones. Habíamos dicho que se recomendaba que la profundidad, esta altura que tiene la laguna, va a ser de 0,6. Esa profundidad va a ser de 0,6 metros. Entonces, con la fórmula de volumen, que volumen aquí es largo por ancho y por altura, yo reemplazo los datos. Yo ya tengo el volumen, que son los 35 metros cúbicos, y tengo la altura. De acuerdo a mi terreno, el ancho lo voy a definir conforme a la disponibilidad o conforme al área que tenga el terreno. Voy a indicar que son 4 metros. Entonces, la variable que me toca despejar aquí sería el valor de largo. Entonces, los 35 metros cúbicos los voy a dividir por 4 metros de ancho y eso multiplicado por 0,6, que es la profundidad. Al final me va a quedar que el largo va a ser de 14,58. Evidentemente, yo lo voy a redondear a 14,6. Es decir, que esta laguna que voy a construir va a ser de 14,6 metros de largo, 4 metros de ancho. ¿Cómo definíamos esos 4 metros? Los definíamos en función de mi disponibilidad del terreno. ¿Qué tal que no sean 4? ¿Qué tal que sean 5? Entonces me toca cambiar los datos en la fórmula. Y la altura o esta profundidad son las ya establecidas en la guía. Esta laguna siempre va a ser de 60 centímetros de profundidad o 0,6 metros. Entonces, con esto es posible eh, ay, hacer el estimado de las dimensiones de esa laguna. ¿Ok? Finalmente, para concluir, habíamos hablado que las aguas mieles generan un alto impacto ambiental y lo vimos en el ejemplo del río Lempa. Ese alto impacto ambiental, ¿producto de qué? De esa alta carga orgánica que tienen las aguas residuales, las aguas mieles, y de ese pH tan ácido que tienen. Ese pH tan ácido que es capaz de incluso afectar la fauna que se encuentra en los ríos. Existe una diversidad de tratamientos. Habíamos hablado de tratamientos primarios, perdón, pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario, pero aparte de eso, de ese tipo de tratamiento, hablamos de diferentes sistemas en beneficios grandes, como el que les mostré del ejemplo de aquí en Costa Rica, y sistemas un poco más pequeños, como en el caso de biodigestores o en el caso de tanques. Sin embargo, esa selección va a depender del factor económico. Muchas veces nuestros productores no tienen la capacidad para poner una laguna, como les mostré,
del beneficiado grande, o no tienen la capacidad para poner todos estos tanques, o tal vez no tenemos el entrenamiento para decir, bueno, si voy a poner un biodigestor, ¿qué debo de añadir a ese biodigestor para que sea útil en el proceso? Entonces, el factor económico es muy importante aquí. Evidentemente, las aguas mieles tienen un potencial para otros usos, como por ejemplo extracción de etanol, generación de biogás, como les había mencionado, generación de bioles. Si mezclamos esas aguas mieles con otros insumos de tipo orgánico, podríamos generar bioles para aplicación para las plantas para cierta enmienda o nutrimento para las plantas. Entonces, como conclusión, las aguas mieles son aguas residuales con un alto impacto ambiental, pero con un enorme potencial para otros usos. Y está por otra parte la responsabilidad que tenemos como productores de conservar nuestros recursos, porque como lo vimos en el caso del río Lempa, es un río muy contaminado, donde incluso hay zonas donde ya la gente no puede hacer sus actividades económicas con normalidad. Y eso es todo de mi parte. Yo creo que se abre, ay, yo me estoy. Muchas gracias y bueno, yo creo que se va a abrir la etapa de preguntas. Excelente clase, doctora, realmente que nos ha tenido a todos bien concentrados, ¿verdad? Y hemos aprendido mucho realmente. Ha sido una clase muy provechosa. Tenemos varios saludos. Aprovecho para transmitirlos directamente de diferentes lugares del país. Casi que estamos en cerca de finalizar la hora, pero vamos a aprovechar para para habilitar las opciones para que tengan espacios de que algún alumno quiera hacer alguna consulta. Entonces, si hay alguien que quiera hacerle una consulta directa a la doctora, si me levanta la mano y le damos la participación. Tenemos una consulta, doctora. Nos pregunta Macías, ¿es bueno o malo tirar cáscaras de café en el suelo? Vamos a ver, esas cáscaras van a traer, evidentemente su origen es ácido, ¿verdad? Y yo sé que en muchos lugares, en muchos países, directamente la aplican en el suelo, pero lo ideal sería compostarla. No es del todo malo, pero sí tienen que tener cierto cuidado con el tema de la acidez, ¿verdad? Lo que se hace es un proceso de compostaje para poder nivelar esa acidez. Es lo que yo recomendaría. Perfecto. Vamos a ver, tenemos una solicitud de Jenny Villarreal. Vamos a ver. Hola Jenny, ¿nos escucha? Hola, sí, hola, buenas noches. Desde Panamá, saludos. Buenas noches. Sí, tengo una consulta, doctora. Mire, por lo menos estoy iniciando en lo que es la caficultura, mi familia y yo. ¿Sí? Oye, no se le escucha. De como hacer un lago y cerrarla ya casi al final. ¿Se pudiese Eh, hacer? Perdón, Jenny, no le escuché su pregunta. No sé si es un tema de mi internet. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ok, que le consultaba que si es posible, por lo menos en mi finca, tenemos una estructura de lo que fue una quebrada hace mucho tiempo, pero está seca, completamente seca. Entonces quería saber si esa estructura que ya está se pudiese utilizar para lo que usted menciona, que es como hacer el lago, pero nada más sería cerrarla como que al final. ¿Se Yo no puede hacer recomendaría eso? hacer eso.
realmente no recomendaría hacer eso Ok, porque por ahora ya está seca, pero recordemos que el agua tiene memoria, ¿verdad? Y si fue en algún momento una quebrada, tal vez no ahora, tal vez no próximamente, pero en algún momento puede ser que retome su curso. Entonces, lo ideal es el sitio donde vamos a poner esa laguna, que esté alejado de fuentes de agua, que esté alejado de viviendas para evitar posibles impactos que podamos generar más adelante. ok, ok. Sí, porque esa estructura ya tiene más de 25 años de estar seca. Ok. Entonces, por eso lo consulto. Y si no es que Sí, es de ahí reciente, habría tiene que más de ver, ahí 25 habría años. que ver el nivel freático también, ¿verdad? Porque si usted cava, por ejemplo, 1 metro de agua y un metro de profundidad, perdón, y usted ve que se le llena de agua, usted tiene un nivel freático alto y lo que es probable que pueda contaminar mantos acuíferos. Entonces, sí, ahí lo ideal sería que haga la prueba de infiltración para ver la prueba de infiltración y que cabe un poco para ver si no le sale agua. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Excelente, doctora. Agradecemos también por la participación de Jenny. Sé que tenemos varias preguntas más, sin embargo, pues nos hemos quedado sin tiempo lastimosamente. No obstante, vamos a remitir pues todas estas consultas, ¿verdad?, a nuestros expositores y al equipo para dar respuesta lo más pronto posible. Aprovechamos la oportunidad y le damos el espacio, doctora, para que pueda despedirse de sus alumnos. Muy agradecidos por la clase de hoy, muy provechosa y tiene su espacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como les decía, a mí me encanta participar en este tipo de espacios. Cualquier consulta, alguna otra pregunta que tal vez yo no se las contesté por el tema del tiempo, pues en la presentación están mis datos de contacto y con mucho gusto, pues también quiero felicitarlos por esa iniciativa para organizar este tipo de capacitaciones y y también felicitar a los participantes que toman su tiempo para capacitarse y aprender un poco. Bueno, muchas gracias y mucha suerte y éxitos en todas las gestiones que realicen.